Buenos días, Bolivia. Les comentamos que ya tenemos aquí a nuestro gran maestro, Rodrigo Cortázar. ¿Qué Maestro, tal, gracias gente bella de Bolivia? por sacarse tiempo para una pequeña entrevista para Bolivia. No, para nada, un placer para mí. Maestro, ¿cómo va su cuarentena? Genial, genial, ¿no? Yo no me quejo para nada de la cuarentena, para mí me cayó súper bien. Bueno, de hecho, cabe mencionar que mi mujer y yo, hacia Sonina, estuvimos contagiados del coronavirus. También Bercy Cortés, mi pareja Abel, estuvimos contagiados del coronavirus. Y pues a mi mujer y a mí nos tocó en Granada, España, y nos pasamos toda una semana encerrados con los síntomas. Gracias a Dios no tuvimos un cuadro clínico agresivo y lo pudimos sobrellevar. Después de esa semana en la cual estuvimos todas las noches con temperaturas de 40, los malestares en la garganta, perdimos el sentido del gusto, del olfato por un tiempo. Después estuvimos 2 semanas en la cama, tirados, completamente tirados. Y después de esas 2 semanas, mes y medio para reponer energía, para poder ya tener una actividad y comenzar con nuestras clases en línea, etcétera, etcétera. Pero también un doctor nos comentó que a mí en lo particular me tomó mucho tiempo el reponer mi energía y el poder estar activo una vez más por la enfermedad, y es lo que mucha gente reporta, ¿no? Una vez que tuvieron esta enfermedad, ¿no? Pero también yo estoy seguro que el hecho de haber estado viajando todos los fines de semana, absolutamente todos los fines de semana, por muchos años, y el tumbarte de entrada fue un alivio para mí grandísimo. Y fue así como que mi cuerpo me decía, no, todavía no, güey, quédate un rato. Entonces para mí fue genial, y ahora con todo esto de las clases en línea, estamos muy a gusto dando nuestras clases con nuestra plataforma que se llama Patreon. ¡Pum! Comercial. Con nuestra plataforma que se llama patreon.com, y ahí tenemos todos nuestros videos, todas nuestras... bueno, tienen que poner patreon.com/Rodrigo Asia. Y ahí tenemos todas nuestras clases en línea, nuestros videos, clases en vivo también, y estamos muy contentos con todo esto por ahora. Qué súper, maestro. Qué Man. bueno saber que está mucho mejor. Pero nosotros lo vemos, sigue gozando en sus clases. Sí. No ha perdido el swing, la gozadera, todo, maestro. No, para nada. Y aparte, estoy en una etapa de mi vida muy maravillosa con mi mujer, que pues hemos estado encerrados. Yo veo que mucha gente, muchas parejas acaban mi mujer aquí. Siempre está conmigo en las entrevistas, apoyándome en todo momento. Un saludo hacia, maestro. Sí, yo he visto muchas parejas que ya acaban hasta el gorro por esta cuarentena, porque es primera vez que tienen que estar 24/7, sí, así es. 27/4, sí. Y yo estoy viviendo una etapa maravillosa con mi mujer, en la cual pues siempre hemos estado juntos, siempre, y ahora es más todavía, ¿no? Que es estar aquí en la casa y le estoy pasando increíble con ella, conociéndonos más todavía, y ya en una etapa más, en un nivel más serio de una relación formal con ella. Qué hermoso, maestro. Maestro, todos nos preguntamos siempre, y me escribieron por inbox, varias preguntas, de las cuales seleccioné algunas. La primera, maestro, ¿qué lo motivó a bailar salsa? Bueno, todos queremos saber, ¿no? Sí, todo el mundo me pregunta lo mismo, ¿no? Que cuál fue mi primera motivación para bailar salsa. Bueno, pues es la motivación que normalmente tienen todos los hombres. Si tú le preguntas a 10 hombres, 9 te van a decir que por tener mujeres en el baile, y el 10º es un mentiroso. Entonces, ¿usted es parte de los 9, maestro? Sí, no, por supuesto, sí. Yo recuerdo que yo terminé la preparatoria en Veracruz, México, y decidí tomarme un año sabático porque no sabía si estudiar medicina o dedicarme a las artes. Yo ya bailaba house, el house de esa época, ¿no?
yo soy del 81, pero tengo 25 años. Entonces, era el house de esa época. Sí, mi amor. Era el house de esa época y pues bailábamos. También era la época de Proyecto Uno, la época de Los Ilegales, y bailábamos toda esa música, ¿no? Yo tenía mi grupo de baile también. Y bailábamos en las competencias de la escuela. Y desde ahí me empecé a meter al escenario, pero aparte cantaba en rondallas, que en México una rondalla es una agrupación grande con muchos músicos tocando guitarras, haciendo coros y un contrabajo, ¿no? Entonces cantábamos boleros y llevábamos serenatas y nos contrataban para llevar serenatas. Y me encantaba, y desde ese entonces, si mis amigos de la escuela y de la rondalla vieran esta entrevista, dirían, sí, a este cabrón le encantaba hacer siempre la luz de atención. Y sí, a mí me encantaba hacer el foco de atención. Yo quería hacer el que llamara más la atención, ¿no? Era un pequeño defecto de fábrica, pero bueno, me ayudó a llegar hasta donde estoy ahora, gracias a Dios. Y justo, maestro, la próxima pregunta era esa. Mucho lo vimos cantar en sus congresos, en videos. ¿Tomó clases de canto, maestro? Sí, era lo que te iba a comentar. Y yo decidí tomarme un año sabático en el cual no sabía si estudiar medicina o seguir con las artes. Entonces, en ese año tomé clases de piano con un maestro que se llama John Tag, que es inglés, y también con clases de canto con un tenor famoso de Veracruz que se llama Marcos Merodio, que tenía un vozarrón increíble ese señor. Él reventaba las copas de cristal en los casinos, le pagaban para eso, ¿no? Apostaban y decían, ¿a que no la revientas? Y digo, ¿cómo no? Y se aventaba un do de pecho tremendo y tenía unas vibraciones increíbles cuando cantaba. No, qué bruto. Siempre que nos hacía las muestras, cuando cantaba, por ejemplo, Amapola o si no, Granada, y cuando se iba mi cantar en flor de melancolía, mi cantar que yo te vengo, y el tipo lo daba esa nota de tal manera que nosotros sentíamos el zumbido en los oídos. O sea, de verdad nos tapaba los oídos de lo fuerte que era. ¿Tanto así, maestro? Sí, no, era muy, muy, muy fuerte el sonido. Wait, you're connected to me. No, there is no Bluetooth. I'm listening. Tú pusiste música, ¿verdad? No, maestro. Espera, dame un segundito. Fallas técnicas. No. Creo que son mis pesos de fondo, maestro. Sí, and it's Russian. Déjame lo arreglo rápido. Ok, maestro. Ya, ahora sí, ya. Pues sí, entonces te comentaba. Entonces tomé clases de canto y de ahí me mudé para la Ciudad de México cuando decidí dedicarme a estudiar música. Y estuve en una escuela que se llama Fermata, donde estudió Jimena Sariñana y Natalia Lafourcade. También el guitarrista de Camila, este grupo que era muy, muy bueno por ahí del 2000. El guitarrista era amigo mío, él estaba en las clases conmigo y él me acompañaba en mis exámenes de canto. Súper, maestro. Maestro, tenemos una gran duda. Siempre debemos recordar fechas, historia, nombres, pero mucho. Entonces, maestro, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace para recordar fechas, nombres? ¿Sabes qué? Yo tengo la misma pregunta. Desde que comencé a estudiar la historia de la salsa, bueno, no, desde antes, desde la secundaria, a mí me encantaba cuando me encargaban proyectos de exposición en la escuela, ¿no? Entonces yo recuerdo que mi primer proyecto de exposición fue acerca del Titanic. Fue una exposición de todo el proceso del hundimiento del Titanic, el antes, el durante y el después. Entonces yo me aventé una explicación. Yo recuerdo que cuando comencé a hablar, capté la atención de todos, ¿no? Mi maestro de biología, en ese entonces, no era de biología, qué tonto. No me acuerdo qué clase era. Me parece que era... no recuerdo. Pero también fue con el maestro de biología, que fue una exposición acerca de las células. Y recuerdo que los maestros se acomodaban, así como que, órale, ¿y este niño qué? ¿De dónde salió, no? Y desde ahí yo empecé a tener una memoria fotográfica muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y la empecé a entrenar inconscientemente. Entonces, en la preparatoria tuve un maestro que en paz descanse, increíble maestro que nos hacía leer muchísimo, nos daba clase de literatura y filosofía.
Y el examen valía 20%, ¿no? Pero el 80% era los 3 libros que te encargaba cada 6 meses. No, cada 2 meses. Entonces teníamos que leer 3 libros cada 2 meses. Y él nos preguntaba, pero no nos preguntaba cosas, por ejemplo, dime la trama del libro de Metamorfosis, ¿no? Y pues todo el mundo que no leía iba y le preguntaba al sabio, a ver, dime de qué trata este pinche libro, ¿no? Entonces no leían los huevones. Entonces cuando llegaba uno a contar esta trama que nunca leyeron, entonces este maestro decía, ¿de qué color eran los zapatos del tipo principal de la Metamorfosis? ¿No? Sí. O sea, realmente te hacía leer el cabrón, ¿no? Entonces, sí puedo decir malas palabras, ¿verdad? Sí, maestro, sí. Ok, que está en mi sangre jarocha de Veracruz. Entonces de ahí comencé a entrenar, entonces me volví muy visual y dejé el hábito de la lectura y comencé a ver muchos documentales. Entonces cada que yo veo un documental, todo se me queda así muy fácilmente, o a veces tengo que verlo 4 o 5, es parte del estudio. Por ejemplo, el seminario de Tito Hortos, que yo siempre lo platico en mis entrevistas. Tito Hortos para mí es uno de mis mentores, gran amigo también y una persona, uno de mis ídolos, el cual yo respeto tanto como bailarín, como maestro y como historiador y como persona. Entonces, el seminario que él imparte es triste porque he estado 6 veces en su seminario. Lo triste es que nunca están ahí los bailarines profesionales ni los campeones, porque he tomado su seminario 2 ocasiones en competencias internacionales de salsa. No vi a ningún competidor, no vi a ningún campeón, ni tampoco a bailarín profesional, las veces que lo tomé en congresos, que es lo triste, ¿no? Ninguno del top. Y hemos estado en congresos donde han estado los del top y no están ahí. Sin embargo, lo bueno de este seminario y lo bueno de este maldito hombre que yo admiro muchísimo es que una vez él me dijo, bueno, la tercera vez que lo tomé le dije, oye, ¿le agregaste cosas nuevas, verdad? Sí, claro, mire, yo tengo un archivo ahí en mi casa que lo tengo lleno de cosas, que lo tengo grandísimo y le voy agarrando cosas poquito en poquito y lo voy metiéndolo a mi seminario. El seminario es interminable, el tipo tiene una maldita biblioteca digital en su casa y un día, una vez que pase esto, el primer viaje que quiero hacer es a Puerto Rico. Lo vamos a hacer mi mujer y yo a Puerto Rico para ir y nutrirnos de esta información con el gran señor Tito Hortos. Entonces es así como puedo acordarme de tantos datos, ¿no? E incluso el último documental que estaba viendo es un documental buenísimo que se llama Cuba Libre y empecé a verlo. ¿Por qué? Porque ya ahorita no está tan fuerte, ¿no? Pero hubo un tiempo, y no muchos años atrás, yo creo que hace un año atrás, donde esta pelea entre los bailarines del mambo, los bailarines lineales con los bailarines de salsa cubana, estaba muy fuerte, ¿no? Incluso muchos de esta cultura cubana se sentían ofendidos cuando nosotros interpretábamos en alguna de nuestras clases o en algún show música cubana, ¿no? Con nuestro estilo de presentar o de interpretar la música, ¿no? Entonces ellos se sentían muy ofendidos, como que, ¿por qué están bailando su salsa en línea con nuestra música cubana? Que qué falta de respeto, ¿no? O si no, cuando intentábamos integrar movimientos de la cultura afrocubana en nuestro lenguaje, se sentían también muy ofendidos, que era una falta de respeto muy grande, ¿no? Entonces, yo no entendía por qué tanta violencia o por qué actuaban de tal manera, entonces me metí a ver estos documentales acerca de la vida de los cubanos, ya no tanto del arte, ¿no? Pero claro, de una manera involucra todo, porque el arte es el centro, y siempre lo digo, es el centro y la representación de los jóvenes acerca de los problemas económicos, políticos, sociales alrededor de ellos, ¿no? Entonces comencé a ver este documental buenísimo que está en Netflix, que se llama Cuba Libre, y empecé a entender muchas cosas, muchísimas cosas acerca del pueblo cubano. Todavía no lo termino porque veo el primer capítulo y le regreso porque hablan de tantos héroes, hablan de tantos escritores, hablan de tantos políticos, hablan de artistas y es muy importante para mí quedarme esos nombres, pero son tantos. Hablan mucho de José Martí, que nosotros en Veracruz tenemos una estatua de José Martí, pero nunca nos hablan de José Martí en la historia o en las escuelas, ¿no? En ese tiempo, en las clases de historia. Entonces, cuando empecé a ver este documental a mis 25 años de edad, que tengo actualmente, me di cuenta de quién era José Martí, del héroe que fue José Martí en ese entonces, ¿no? El motivador, la persona que convocó a todos estos militares para que se presentaran en un acto revolucionario.
en esa época, ¿no? Contra Batista. Entonces fue muy, muy, muy interesante para mí saber de este gran personaje, José Martí. Pero bueno, esa es la razón por la cual se me quedan tantos nombres. Súper puesto, súper, súper. Yo acabo la entrevista y me voy a ver, voy a echar Netflix y voy a ver Cuba Libre. Maestro, entrando un poco en el tema de la salsa, ¿nos puede decir cuál es la estructura básica de la salsa, de un tema de la salsa? De una canción. De salsa, de una canción. Sí, claro que sí. No, esta es la estructura en la cual yo siempre hablo en mis clases. Es la estructura que se empezó a dar en el movimiento de salsa, ¿no? Podemos decir que salsa es un movimiento o fue un movimiento en los 70s y actualmente se conoce como una tendencia, ¿no? Como un ritmo. Porque dentro de esta tendencia o de esta comunidad hay muchos ritmos, encontramos muchísimos ritmos. Entonces, en los 70s llega la Fania All Star en Nueva York gracias a músicos que congregaron de muchos lugares de Latinoamérica. Y incluso teníamos músicos afroamericanos, ¿no? Entonces, y cubanos, venezolanos, puertorriqueños, colombianos, panameños, mexicanos, había músicos de toda Latinoamérica. Y también de Japón estaba la Orquesta de la Luz, ¿no? Que eran unos musicazos increíbles, pero bueno, no eran parte del sello Fania All Star, ¿verdad? Dentro de la época, ¿no? Ellos fueron más de los 80s y 90s con el concierto masivo que se dio en Madison Square Garden, que fue el último concierto de Festival de Salsa donde se despidió Richie Ray y Bobby Cruz de la música, ¿no? Y un súper conciertazo, y ahí lo pueden ver en YouTube, está la Orquesta de la Luz tocando, junto con Oscar de León y Tito Puente. ¡Qué temazo!, ¿no? Pero bueno, entonces, esta tendencia que surge en los 70s ya se venía dando este modo de tocar música desde Cuba. O sea, gracias a Cuba tenemos gran parte de la estructura. ¿Por qué? Porque Cuba trajo el son, el danzón, trajo la guaracha, el cha-cha-cha, el mambo, muchos ritmos que si yo me pongo a nombrarlos nos vamos a hablar un buen rato porque Cuba tiene una cultura súper extensa en cuanto a música y en cuanto a arte, ¿no? Entonces Arsenio Rodríguez, uno de los grandes pioneros del son y grandes héroes de la música cubana, así como Damaso Pérez Prado, Benny Moré, Cachao y Machito, Israel López Cachao y Machito y Mario Bosa, Cachito. Es un mix de cuando se fusionan ellos, así como Vegeta y Goku. Entonces, ya venía esta estructura que Arsenio Rodríguez hizo popular. Entonces, fíjate muy bien. En cuanto a la estructura del son, podemos encontrar que tenemos un intro, un tema principal y un montuno, algo que suena así como pam, 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 caram, pam, 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 param, param, pam, 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 param, pam, pam, como una introducción, ¿no? Y después, mamá, yo quiero saber, pum, pum, ¿de dónde son los cantantes? Pam, param, pum, pam, pum, pam, pam, que los encuentro adelante, sí, y los quiero conocer con su trova fascinantes que me la quiero aprender. Oh, toda esa parte, ¿de dónde serán? Ay, mamá, serán de La Habana, pum, pum, serán de Santiago, tum, tum, tierra soberana, son de la loma y cantan en llano. Ya verás cómo no, mamá, yo son de la loma, mamá, yo cantan en llano, mamá, yo son de la loma, mamá, etcétera, etcétera. Y después viene el coro, son de la loma, pum, 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 y cantan en llano, y una improvisación, mamá, yo son de la loma, mamá, yo cantan en llano. Y ahí sí se llevan todo un buen rato en esta sección que se llama montuno, o que algunos musicólogos lo conocen como montuno, ¿no? O historiadores de la salsa también. Ahora, también se le llama montuno, ¿por qué? Porque, bueno, al son montuno se le conoce como montuno, porque el 3 realizaba esta melodía que era así como que pam, pi, pam, pin, can, kin, kun, kin, cacan, en el son tradicional del monte, ¿no? Sobre todo, y esta melodía se le llamaba montuno. Entonces, por eso, algunos datos informativos de la historia dicen que se le llama montuno al son por esta razón, ¿no? Pero también se dice que se le llama montuno porque es música que viene del monte. En fin, hay muchas variantes acerca de por qué se le llama son montuno. Entonces,
Este es el montuno, lo que muchos músicos los conocen como montuno, que es cuando entran los coros y los pregones. Si te das cuenta, tenemos una introducción, un tema principal, que es como un bolero o una balada, que esto se venía utilizando desde el danzonete. El danzonete es el danzón, pero con voz. Antes de ser danzonete era solamente danzón. Pues una vez que todos los músicos en Cuba se cansaron de escribir tantos danzones, llega la idea de que, bueno, ¿por qué no mejor metemos ahora un bolero en un danzonete? Y fue lo que hicieron. Perdón, un bolero en un danzón y lo llamamos danzonete. Y después esto mismo pasó en el son. Y eso fue evolucionando también lo que la historia del son. Después esta misma estructura casualmente llega a Nueva York. Entonces todos estos músicos en Nueva York, en los finales de los 60s y 70s, comienzan a utilizar esta estructura y le llaman salsa como un nombre comercial para hacerlo fácil de vender. ¿Por qué? Porque venían con los acetatos, los discos esos grandotes que decía entre paréntesis todos los ritmos que estaban dentro de una canción, cuando no era salsa. Entonces, gente como Ralph Mercado y Gianni Masucci dijeron, necesitamos un nombre comercial, algo corto, fácil de vender y que la gente lo recuerde y que simbolice algo que es una mezcla, ¿no? Salsa, ¡pum! Y había muchos músicos renuentes a este movimiento, ¿no? Era un movimiento joven, como todos los movimientos revolucionarios. Son los jóvenes los que empiezan estos movimientos revolucionarios. Y en este caso, si hacemos conciencia o recuerdo, vamos a recordar un poquito de lo que era la Fania All Star. Ya lo recordé. Ah, no es cierto, no. Prácticamente lo que era la Fania All Star eran músicos jóvenes, no eran tan virtuosos como otros músicos, ¿no? Simplemente eran jóvenes, pero eran buenos y tenían ideas frescas y locas, ¿no? No estoy diciendo que eran malos, no, pero no eran tan virtuosos como otros músicos en esa época. Y como son los jóvenes los que siempre traen los cambios y los movimientos revolucionarios, pues ahí salió la Fania All Star y todos estos músicos eran locos y se ponen a ver el concierto de la Fania All Star en África. Ahí se van a dar cuenta de lo que estoy hablando, porque es ahí donde expresaron su máxima locura, uno de los conciertos donde expresaron su máxima locura. Se pusieron a tocar batá en ese concierto, ¿no? Y que cierto fue, por cierto, muchos no lo saben, pero fue el mismo concierto Bueno, ese concierto se dio gracias a la gran pelea que se dio con Muhammad Ali y este peleador, que no recuerdo su nombre, al cual nadie quería pelear con él, todo el mundo le tenía miedo y se celebró en África. También estuvo James Brown ahí presentándose en concierto y obviamente estuvo la Fania All Star en ese concierto. Pero bueno, entonces en cuanto a la estructura de la música en los 70 ya cambió un poquito. ¿Por qué? Un poquito, porque en los 50 ya tuvimos la época del mambo, en los 60 tuvimos ya la época del cha-cha-cha, bueno, los 50 fue el cha-cha-cha, también fue los 50, pero en los 60 fue el bugalú, que fue la mezcla de todo, que era cha-cha-cha, guajira, con soul, con funk, con boogie-boogie, con arrobo, con rock and roll, ya empezaban a meterse de todo, ¿no? Entonces vienen los 70 y en la salsa, boom, mete de todo, y aparte que viene la creación de Latin Jazz con Mario Bauzá y Dizzy Gillespie, y meten también cosas de Latin Jazz. Y también cabe mencionar que en los 50 en Nueva York, en el Palladium, que era el lugar donde se celebraban las tardeadas de mambo, pues ahí también tocaba Tito Puente, que antes de tocar en su orquesta como independiente tocaron con Machito, Tito Puente, Tito Rodríguez, ¿no? Se podría decir que Machito era como la universidad del mambo en ese entonces. Y una vez que tocaron con Machito, tuvieron su propia orquesta, Tito Rodríguez y Tito Puente. Entonces estos músicos, sobre todo Tito Puente, tocaba su tanda. Y después de tocar su tanda en el Palladium, se iba en el mismo bloque en la 53, en la avenida 53 en Nueva York, y se iba a los clubs de jazz y veía cómo hacían sus jam sessions de jazz, que es como pregunta y respuesta, ¿no? Que un instrumento pregunta y el otro instrumento responde. Entonces él se quedaba así como, oye, mira, qué interesante, y regresaba a su otra tanda al Palladium y comenzaba a tocar con esta influencia ya empapado del jazz. Entonces llegan los 70s y vienen trayendo estas mismas influencias, ¿me entiendes? Es como traer una bolsa y meter bolsitas pequeñas de cada década. Y llegan los 70s y ¿qué es lo que tenemos? Recordamos otra vez esta estructura que es intro, son o tema principal y el montuno. ¿Y qué crees? Que en los 70 de repente le agregan una sección de mambo o una moña, que es como le llaman, ¿no? También. Y después otra sección de montuno. Y después también una sección de descarga. ¿Por qué no? Porque venía inspirados en las jam sessions de Latin Jazz. Y así poco a poco le empiezan a agregar y agregar y agregar. Entonces, una de las estructuras musicales más conocidas en los 70s es, por ejemplo, una de las que hizo Ismael Rivera. Ismael Rivera siempre estaba con esa estructura. Si tú escuchas música
del Maelo, el señor Ismael Rivera, que era el sonero mayor después de Benny Moré. Benny Moré escucha cantar a Ismael Rivera, lo escucha sonear, porque hay una gran diferencia entre cantantes y soneros. Un increíble cantante, podemos decir Marc Anthony, ¿no? Pero no es tan sonero como lo fue Héctor Lavoe, como lo fue Ismael Rivera, como lo son todos los soneros que tenemos en Cuba, que si yo me pongo a nombrarlos, no voy a acabar. En Cuba y en Puerto Rico tenemos cantidad de soneros increíbles, y también Perú, Venezuela también, ¿no? Pero bueno, entonces el señor Ismael Rivera, cuando es escuchado por Benny Moré, que era el grande de Cuba, el sonero mayor, que también era un increíble sonero, y aparte un genio musical, era un freak, ese tipo era un freak. Entonces llega y le dice Ismael Rivera, ¿sabe qué? Hacer, caballero, tú eres ahora el sonero mayor, yo ya no soy más sonero mayor. Y eso para Ismael Rivera fue grandísimo, ¿no? Y se convirtió en el sonero mayor. Entonces escuchamos música de Ismael Rivera, podemos darnos cuenta que tiene su intro, por ejemplo, pam param pam 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 param param pam 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 param param pam 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 param pam pam, algunos me creían muerto, pero que va, pam 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 param, aquí estoy, ya yo llegué, param para tan tan tan. Toda esta parte viene siendo el tema principal, ¿no? Esta es una canción que él escribió en la cárcel cuando él venía bajándose de un avión, y uno de los cantantes del Gran Combo, cuando él cantaba en el Gran Combo, estaba un poquito celoso de él. Esto es una historia que me contó un historiador, ¿no? Y llamó a la policía, dice, ese tipo trae droga en el avión. Entonces llegó la policía y pues se lo llevaron preso, y estuvo preso ahí, y escribió esa canción, y dijo que me clavaron con ese candado, y ahí le formé mi rumba, y ahí le formé no recuerdo bien la letra, ¿no? Pero habla precisamente de su historia en la cárcel, ¿no? Y después de esta parte del tema principal dice, algunos me creían muerto, pero que van, pam, 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 para. Aquí estoy, ya yo llegué, para de dar un paprum. Aquí estoy, ya yo llegué. Viene lo que es el coro y la improvisación una vez más, ¿no? Entonces tenemos esta parte de montuno, y después tenemos una sección de mambo, ¿no? Pam, 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 pam. Esta misma sección se repite, pam, 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 con más trompetas arriba, ¿no? Entonces esta viene siendo una sección de mambo cuando entra la parte de las trompetas, ¿no? Y una sección de trompetas, trombones, etcétera, etcétera. Y una sección de moña se dice que es cuando está en la misma sección de trompetas haciendo la misma melodía, pero tienen a un instrumento haciendo solo dentro o sobre de estas melodías de instrumentos de aire. Y después viene otra sección de montuno, ¿no? Entonces esta prácticamente es una estructura que siguen mucho las canciones de salsa en los 70s. Con los 80s y los 90s sigue cambiando, ¿no? Vienen los 90s y viene Rey de la Paz, Luis Ramírez y Rey de la Paz con su álbum de salsa romántica por primera vez, y el grupo bueno, se hizo millonario el tipo, ¿no? Pero las personas que más compraron este álbum fueron las mujeres. Muy listo el tipo, ¿no? Sí, así es. Entonces, esta estructura de salsa en la salsa romántica es toda una balada. Todo lo que es el tema principal viene siendo una balada por completo. Y después tiene su sección de montuno, su mambo y su montuno. Y esta estructura también la podemos encontrar mucho en las canciones, sobre todo de Gilberto Santa Rosa. Oh, maestro. Mucha información. Y si tenemos tiempo, si quieres, Claro, puedo poner una canción, maestro. Sí, maestro. y podemos... Ok, a ver. Como guste, maestro. Tenemos todo el tiempo del mundo. Yeah. A ver, vamos a hacer una prueba, a ver si se escucha por aquí. Yes. Ok, a ver si se escucha bien. ¿Sí se escucha? Sí, bajito, pero Okay. maestro. Ok, bueno, eso fue el intro.
Y esto es el tema principal. Justo cuando él ya está cantando, ahí se escucha mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces toda esta parte cuando él está cantando, cuando entra la voz y comienza a interpretar la historia o el mensaje principal de la canción, es cuando ya podemos llamarlo el tema principal. ¿Vamos a seguir escuchándola? Y ahí vamos al montuno. Justo cuando entra el coro. Entonces, maestro, se podría decir que el coro va dentro del montuno. ¿Sí? Los coros. Esa secuencia de coros e improvisación que viene mucho de cantos africanos, viene desde cantos africanos. Sobre todo de cantos yoruba. Ok. Y ahora vamos a la secuencia de mambo. Es la parte Se que... repite. Sí. Sí. Y ahora vamos al montuno. Y así. Entonces prácticamente es la manera en la cual se desenvolvían las canciones en esa época, ¿no? Y es la estructura que Ismael Rivera seguía muchísimo. De repente hay canciones donde tiene su descarga, hay otras canciones que suenan mucho a la bomba y a la plena de Puerto Rico, porque era lo que tenía Cortijo y su combo Ismael Rivera. Ellos se hicieron famosos porque fueron los primeros en traer esta cultura de Puerto Rico al ámbito de la música afrontillana, ¿no? Que no era salsa todavía, porque ellos entraron incluso en la época del mambo, ¿no? Si escuchamos esta música de esta canción de Quítate de la Vía Perico y vemos el video en YouTube, es un video a blanco y negro todavía, y él sale vestido y sale bailando como se bailaba en el Palladium, ¿no? Como interpretaba la música en esa época. Entonces, es importante entender cómo los instrumentos juegan o cambian durante esta estructura y por qué se le llama, por qué le dan estos nombres a cada estructura. Por ejemplo, en el son o tema principal, algunos musicólogos con los cuales yo he estudiado le denominan son porque todos los instrumentos de percusión están tocando la base rítmica del son. De una manera, ¿no? La conga está tocando tumbao en una conga, que es chucupá y chicututun, la marcha que le llaman, ¿no? Y también algunos le llaman son, el ritmo del son. El timbal está tocando la cáscara, el timbalero está tocando la cáscara. Una de tantas maneras de tocar la cáscara, porque hay más de 100 maneras de tocar la cáscara de la salsa, ¿no? El bongocero está sentado y está repicando el bongo o está tocando martillo, que va más o menos así, tucupacu, 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 tucupá, y embona perfectamente bien con la marcha o tumbao en una conga de la conga. Tucupá, y chicututun, chicupá, y chicututupacu, chucupacu, tucupacu, tucupá, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que el sonido del son o el tema principal, el sonido en general de la orquestación, no sea tan fuerte y haga posible que la voz o el cantante mande su mensaje de una manera más funcional, ¿no? Por eso es que las trompetas suenan, pero solamente suenan acentuando cada que el cantante termina o va a iniciar. Lo cual, todo esto que estoy diciendo es relativo, no es estándar. Se hizo así durante un tiempo, pero obviamente con los años fue evolucionando, ¿sí? No estoy diciendo algo que es algo que fue cambiando y en un momento lo empezamos a ver de esta manera. Entonces, cuando vamos al montuno, cuando entran los coros y los pregones, estos cantos que vienen mucho desde de los cantos yoruba,
Entonces podemos darnos cuenta que aquí ya la conga cambia de tumbado en una conga a esto. Entonces ya suena tumbado en dos congas, ¿no? Y también es una de las maneras en las cuales suena la conga, ¿ok? Porque incluso en el montuno, en el tumbado dos congas, cambian, juegan mucho con los slaps, juegan mucho con los dobles, etcétera, etcétera. Y en el songo y la timba, ni se diga, eso no es son. La rítmica no es son ahí, en el son y la timba nunca vas a escuchar menos en la timba. Una vez yo me senté con los Banis y Aneta, que son increíbles bailarines cubanos que viven en Europa, en Inglaterra, y él me dio una explicada resumida acerca de lo que es la marcha o la percusión en la timba, y me quedé así. Oh. Le digo, no, necesito yo creo que un año entero de curso de esto, porque está rudo, ¿sí? Es una mezcla entre los slaps de la rumba, el son y el congo, o sea, una mezcla ahí tremenda que ya cuando la estudie bien, entonces les daré información de esto. Pero bueno, entonces esto es lo que pasa con la conga en el montuno. Después el timbalero, de tocar la cáscara, se va a la campana que tiene en medio los dos tambores y empieza pim, pim, tiquitiquín, tiquitín, tiquitín, tin. A veces al mismo tiempo que sigue tocando la cáscara, suena la campana, ¿no? La contracampana que le llaman. Y el bongocero suelta el bongo, agarra la campana, agarra el palo y se lo mete por el cuerno, no es cierto. Agarra la campana y el palo y empieza a tocar. Y empieza a tocar. Entonces ya la orquestación en cuanto a la sección rítmica se hace más fuerte y acompaña con más fuerza a los coros y a los pregones. Por eso es que la música cambia, algunos lo sentimos, pero no sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Pero es esto lo que está pasando. Súper, maestro. Voy a ver una y otra extendo esto para tener la memoria. Sí. Maestro, hablando del mambo, creo que no solamente acá, en toda Latinoamérica, hay una confusión o una duda entre la diferencia del mambo y de la salsa bantú. Sí. Muchos tienen esa confusión o la diferencia. Sí, no, es una confusión grandísima. Dime, termina. Esa es la pregunta, maestro. ¿Cuál es la confusión? ¿O por qué lo confunden? ¿O yo, en mi cabeza loca que tengo, yo lo veo de esta manera. A mí me encanta hacer conexiones, ¿no? Lo veo como redes, pero también me encanta verlo en un orden lineal. Sin embargo, a veces un orden lineal cronológico no es tan funcional, porque prácticamente todo esto en cuanto al tiempo, las décadas, pasado, presente, futuro, se ve más como una espiral que como algo lineal. Y esto es algo que recién aprendí de mi hermosa mujer, porque ella sabe muchísimo de arte, historia del arte. Ella estudió diseño y arquitectura en cuanto al arte. Su mamá tiene 4 carreras, estudió pedagogía, arquitectura, diseño y aparte historia del arte. Sí, no, cada vez que yo me siento a hablar con ellas, para mí me quedo así. Yo creo que son los únicos momentos en los cuales yo no hablo. Son los únicos momentos en los cuales yo soy completamente oyente. Sí, también cuando estoy con Tito. Hablo poquito, pero yo le aprieto el botón a Tito y Tito a Tito. Habla así, viene acá. Lo mismo cuando me siento a hablar con el maestro editores y con el maestro Billy Fajardo. Yo soy oyente en esos momentos, ¿no? Pero bueno, entonces esto es una teoría que la mamá de mi mujer y mi mujer tienen mucho en práctica y muy presente, que en cuanto a la cronología de la historia del arte, es más fácil de percibirla en una espiral que en una línea. ¿Por qué? Porque es la razón por la cual siempre tenemos onda retro. Siempre regresa. El espiral sube y otra vez, y otra vez. Por eso siempre tenemos la onda retro. Entonces, con respecto a esto, al punto, si hablamos en cuanto a los hechos de la historia, en cuanto a qué se fue dando primero, podemos entender que comenzamos con el son, con el danzón. Voy a partir del son y el danzón, sí, porque antes de todo eso hay más historia todavía, pero para no irnos muy atrás, el danzón, el son, después tenemos el mambo de Cuba, el mambo de México, que fue gracias a Benny Moré y Dámaso Pérez Prado, y en Cuba se le otorga mucho a Señor Rodríguez e Israel López Cachao. Y en Nueva York tenemos lo que es el mambo de Machito y Mario Bauzá. Estos se conocen en Nueva York, ¿por qué? Porque Mario Bauzá comienza a salir con la hermana
de Machito, lo que tal vez no fue tan simpático para Machito, ¿no? Pero bueno, entonces se conocen, comienzan a tocar juntos, pero también ellos formaron parte de sextetos y grupos de jazz, como Cab Calloway. Cab Calloway era un increíble musicazo y era director de una big band de jazz. Y podemos verlo en un video donde, si buscan Nicholas Brother, van a encontrar estos dos increíbles bailarines, de los cuales los Vázquez se inspiraron muchísimo también para la manera de vestir y la manera de bailar, así como otros bailarines de México como Resortes y Tintán. Van a encontrar que la música y los músicos, perdón, y el director artístico en ese video es Cab Calloway, y todos los músicos son músicos de jazz. En esa orquesta también formó parte Machito y Mario Boxa. Entonces, en una noche, eso es lo que yo vi en un documental, después lo voy a publicar, esta sección del documental. En una noche, estaban ya después de haber tocado, estaban tomando y estaban acá ya medios pedos, ¿no? Entonces, en México sí se dice borracho, pedo. Entonces, Cab Calloway le dice a Machito, ¿por qué no toca un poquito de tu música cubana? Y Machito, que hablaba muy nasal, sí, claro que sí. El manicero, mani, caserita, no te acuestes, algo en mis 5 metros, por 8 de mani. Y Mario Boxa con la flauta, porque era un genio flautista. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón. Entonces, ahí todos los músicos de jazz tomaron sus instrumentos y comenzaron a acompañarlos con su esencia de jazz, y fue donde nace el primer sonido de Machito y su Afro-Cuban Orchestra. Por eso es que el mambo de Nueva York suena tan distinto al de México, gracias a músicos cubanos como Damaso Pérez Prado y Benny Moré. Digo de México porque fue ahí donde explotó, pero quien lo llevó fueron cubanos, fue Damaso Pérez Prado y Benny Moré, y lo mezcló con el swing. Damaso Pérez Prado lo mezcló con el swing, por eso es que el mambo de Damaso Pérez Prado suena tan distinto al de Machito, al de Tito Puente y Tito Rodríguez. Que por cierto, hay una historia en la cual, y esto lo pueden encontrar en un libro, déjenme buscar el libro, esta información yo la saqué de Armando Cervantes, que es un historiador buenísimo y un gran maestro y un gran danzonero. Fue mi segundo maestro de danzón, mi primer maestro fue Miguel Ángel Zamudio, pero bueno, es un gran maestro para mí el señor Armando Cervantes, y también Miguel Ángel Zamudio, por supuesto. Pero Armando Cervantes conoce mucho acerca de la historia, se clavó muchísimo y empezó a leer un libro acerca de la biografía de Tito Puente, escrito por una señora que era muy amiga y fan de Tito Puente. Un día llegó Damaso Pérez Prado a tocar en Nueva York, no recuerdo qué lugar. Entonces Tito Puente lo fue a ver y había una batalla de México a Nueva York en cuanto al mambo, ¿no? Porque Tito Puente era el rey del mambo y casualmente Damaso Pérez Prado también era considerado el rey del mambo, ¿no? Entonces imagínate, va Tito Puente a verlo, se sienta así como yo. Empieza Damaso Pérez Prado la primera canción. 1, 2, 3, sí, y yo Tito Puente, ¿no? Vamos, así, ni siquiera pasó un minuto de canción, ¡pum!, se paró y se fue. Y fue súper notorio porque no era un lugar muy grande y aparte era Tito Puente, una celebridad. Damaso Pérez Prado sabía que estaba ahí, Damaso Pérez Prado dijo, me voy a lucir, va a ver de lo que estoy hecho, y todo el mundo se dio cuenta cuando Tito Puente agarró, se paró y se fue, y todo esto fue así como, ¿qué pedo con este cabrón, no? Así de tremenda estaba la guerra, ¿no? Pero bueno, entonces volviendo al punto, en Nueva York la gente comienza a bailar el mambo en Nueva York con influencia cubana. Por eso a mí me preguntan, ¿de dónde viene el on-two? Y yo lo primero que digo es del son. ¿Por qué? Porque como empiezan a bailar el mambo, eran las mismas herramientas del son, se bailaba a contratiempo. Una anécdota que yo aprendí con la maestra Marisol Blanco, una tremenda maestra de afrocubano que vive en Miami, que es maestra de muchos bailarines famosos on-two. Me dijo, mira, la gente blanca bailaba el son a tiempo y la gente negra lo bailaba a contratiempo. Y para mí fue, mira qué interesante. Y en el Palladium, en Nueva York, en ese entonces no existía el on-two todavía. La gente bailaba a tiempo y había otros que bailaban a contratiempo. Podían ir al frente con la pierna izquierda en el 1, en el 3, en el 5 o en el 7. A contratiempo podían ir al frente con la pierna izquierda en el 2, en el 4, en el 6 o en el 8. No había una escuela.
Por eso es que a veces como que chocaban, y es una de las anécdotas que platica el señor Eddie Torres, ¿no? Que yo bailaba a contratiempo, lo que él decía on two, y de repente sacaba a bailar siempre a una muchacha en el mismo club todos los mismos días que yo bailaba, y ella bailaba a tiempo, entonces por eso no nos encontrábamos. Y por eso Eddie Torres creó con el tiempo su estructura. Esto ya te hablo que fue finales de los 70, él creó su estructura on two gracias a una maestra de ballroom. Entonces fue solamente pisar en el 1, pero rápidamente iba en el 2 al frente y después pisaba en el 3 con la derecha y volvía a marcar en el 4 con la pierna izquierda, en el tutum. Entonces el maestro Eddie Torres hacía 1, 2, 3, tutum, y 6 y 7, tutum. Claro que el maestro bailaba contratiempo, claro que el maestro bailaba con el tumbao de la conga, pero no bailaba son. Ya lo que él bailaba era una mezcla que se fue dando gracias a muchas tendencias que él tomó de otros bailarines, de otros bailes, etcétera, etcétera. Y por supuesto de cómo se bailaba el mambo en el Palladium, porque él seguía mucho estos bailarines. Entonces, volviendo un poquito a los años 50, donde era mambo, donde no era salsa todavía. Entonces viene la Funny Star y a la misma manera de bailar, con otros atributos de otras danzas como el swing, como el soul, como el funk, como el jazz de Nueva York de los años 60, ¿no? Y podemos ver gente como Bob Fosse, Jojo Smith, antes de ellos Gene Kelly, Fred Astaire, la manera en cómo ellos acomodaban su torso, que no era tan rígido, era ya con una pequeña ondulación, incluso en las piernas también, ¿no? Algo que casualmente ya se venía haciendo gracias a la maestra Martha Graham y su técnica de contemporáneo de Graham, que lo hacían mucho en Cuba en los años 50 y después esto evoluciona a la técnica moderna del contemporáneo en Cuba, ¿no? Gracias a Ramiro Guerra y Arnaldo Patterson, que fueron los principales del contemporáneo en Cuba. Y casualmente en los 60 viene una revolución en la cultura de la danza afrocubana, donde empiezan a meter todas estas danzas, estos movimientos y posturas de contemporáneo en la cultura afrocubana para que lo afrocubano se viera más para el teatro, ¿no? Entonces, todo esto de los 60, este movimiento empieza a afectar de manera casual a todo el mundo, porque también en los 80 surge el Latin Ballroom, que es la samba, la rumba, el cha-cha-cha, no el ballroom tradicional, que es el vals, el foxtrot, etcétera, etcétera. No, hablo de Latin Ballroom, donde empiezan a meter todo ese tipo de movimientos y que el básico de la rumba prácticamente es un básico de son cubano, pero que tiene posturas de ballet, que tiene posturas de jazz, que tiene posturas de contemporáneo de Martha Graham. Entonces, todo esto comienza a revolverse en los 60, ¿te das cuenta cómo todo viene así, y en los 60 se hace un nudo, y después se esparce otra vez, ¿no? ¡Qué belleza, qué hermosura! Entonces, casualmente en los 70, muchos bailarines, entre ellos el maestro Eddie Torres, se empieza a empapar de influencias como un gran bailarín que se llamaba Jojo Smith, y si ustedes ponen Jojo Smith, J-O Smith, Dancer en YouTube, se van a dar cuenta que muchos de los movimientos que hacía Jojo Smith eran para la música disco, para canciones de música disco en ese entonces, y también bailaban Latin Hustle. Y si ven Bob Fosse, se van a dar cuenta que muchos de estos movimientos eran aplicados para los musicales de Broadway. Y casualmente toda la estructura, gran parte de la estructura del maestro Eddie Torres tiene mucha influencia de estos bailarines. En una plática que yo tuve con el maestro Eddie Torres, yo llegué y me le acerqué en París en un congreso y le dije, ¿cómo es que tú, Eddie, maestro, o Eddie, yo lo quiero mucho, lo respeto muchísimo al gran maestro y yo le debo mucho al maestro Eddie. Entonces yo llego y le digo, Eddie, ¿cómo fue que tú hiciste toda tu estructura, tu one, two, etcétera, etcétera? Y me dijo, pues mira, Rodrigo, yo fui y me inspiré mucho en un bailarín que se llamaba Jojo Smith, y de ahí me fui rápidamente a ver Jojo Smith, y para mí me cayó muchísimo el 20. Y si te das cuenta, algo que yo siempre veía desde el 2000, yo veía a los bailarines de Nueva York y tenían una peculiaridad. Algo en su postura, que se veían muy elegantes, que se veían con algo que yo no sabía qué. Yo veía después musicales de Broadway sin saber, sin tener conciencia, y yo, hay algo familiar aquí, ¿no? Entonces, cuando vi este video, y esto fue algo muy reciente, esto fue hace un año, vi este video que me recomendó el maestro Eddie Torres, y Eddie Torres preparó a Frankie Martínez, Franklin Díaz, Adolfo Indacochea, Eric Weiss, Marcus Nieves, Sion Briston, muchísimos bailarines que después se hicieron independientes, crearon su propia escuela, pero tenían toda la base y la estructura del maestro Eddie Torres y tenían esta esencia de los bailarines de jazz de Broadway o de Nueva York. Y aparte la calle del Bronx y el sabor boricua que ya fue mezclado con la cultura neoyorquina y el mambo clásico
México en Nueva York. Entonces, volviendo al punto, tenemos de nuevo el son, el danzón, el mambo de Cuba, el mambo de México, el mambo de Nueva York, y después en los 60 la euforia, la revolucionaria del bugalú, los hippies, de Peace and Love, todo esto, ¿no? Y al mismo tiempo la música de James Brown, de Ray Charles, etcétera, etcétera. Como los boricuas quieren, viviendo en Nueva York, esa migración puertorriqueña, quieren tener su propia revolución, así como los afroamericanos tenían su revolución, etcétera, etcétera. Entonces lo hacen con su música latina también. Y después en los 70s todo eso se va hasta la salsa. Entonces ya en una canción de salsa tenemos son, tenemos rumba, tenemos danzón, tenemos cha-cha-cha, tenemos charanga, tenemos guaracha, tenemos bugalú, tenemos mambo, tenemos guajira, tenemos todo junto en una canción de salsa. Y en cuanto al baile, lo mismo, se fue revolviendo poco a poco las posturas de danza, de jazz, de contemporáneo, de ballet, todo se fue revolviendo y comenzaron a crear esa postura del baile de Nueva York, se fue consolidando como el estilo de Nueva York. Entonces, cuando hablamos del estilo de Nueva York, es importante hablar de todas estas tendencias dancísticas y musicales que fueron consolidando el estilo de Nueva York. Ahora, actualmente, o incluso en el año 2000, no podíamos definir el estilo de Nueva York como algo único, ¿no? Como algo estándar, porque era, yo bailo estilo de Nueva York, y yo, ¿cuál, güey? Santo Rico, Yamulé, Razzmatazz, Nelson Flores, Eddie Torres, Carisma Dancers, Frankie Martínez, Franklin Díaz, ¿cuál de todos? Porque todos son diferentes entre ellos. Sin embargo, tenían esa peculiaridad. Una de las peculiaridades era que marcaban hacia atrás el 1-2. ¿Por qué? Porque decidieron ser caballerosos con la mujer y para que la mujer no cambiara su básico a la hora de bailar en pareja, dijeron, vamos a ser caballerosos y vamos a echarnos nosotros todo el pedo de cambiarnos toda la estructura del básico, ¿no? Entonces, esa es una de las peculiaridades. Y la otra también es esta de la cual te estoy hablando, la postura que viene de todas estas danzas. Si te das cuenta, casi todos los bailarines de Nueva York en esa época tenían esa tendencia, muy elegantes y aparte clásicos. Había varias. Estaba de un lado todo lo que era Carisma, Santo Rico, posteriormente Yamulé, que vino de Santo Rico, se veían muy elegantes y era mucho footwork, era mucho lo que se hacía en el palladium también. Por otro lado, estaban estas tendencias de la gente que hacía mucho fútbol elegante, pero al mismo tiempo tenían muchos movimientos de jazz de los 60s, que es prácticamente mucho la escuela de editores. Entonces podemos definir que esto es el estilo Nueva York, pero aún así no podemos generalizar, porque dentro de esta esencia, yo prefería más la esencia, y dentro de esta esencia encontramos muchos estilos que hablan de la personalidad de cada director, de cada compañía, ¿no? Y en cuanto al mambo, bueno, si hablamos del mambo, tenemos que hablar del mambo de Cuba, el mambo de México, el mambo de Nueva York, y la evolución que tuvo el mambo, ¿no? Y por supuesto, el maestro de Torres, él bailaba mambo en sus inicios, pero él comenzó a meter otras cosas, él lo llevó a otro nivel, él empezó a evolucionarlo y posteriormente otros bailarines también comenzaron a llevar el mambo hasta que vino la música, la Fania All Star. Entonces bailaban las mismas estructuras o los mismos pasos o los mismos movimientos que hacían en el mambo, los hacían en la salsa, pero ya se iban alimentando de otros movimientos, de otras tendencias, etcétera, etcétera. Entonces podemos decir, el mambo clásico, vamos a los años 50, el mambo de México, el mambo de Cuba, el mambo de Nueva York, es importante diferenciarlo porque era distinto, ¿no? Y después, ¿cómo evolucionó el mambo? ¿Cómo se bailaba en los 60s? ¿Cómo se bailaba en los 70s, en los 80s y en los 90s? No podemos hablar de mambo como una sola manera, ¿no? No podemos decir el mambo, ir rápidamente ir Eddie Torres, o rápidamente ir Adolfo Necochea, o únicamente, mejor dicho, ¿no? No, porque hay muchos, ellos son grandes exponentes y son mis ídolos. Yo hasta la fecha los veo y los abrazo, les doy la mano y siempre digo gracias a ustedes que estoy donde estoy, ¿no? Son mis maestros y siempre lo van a hacer. Pero sin embargo, la gente confunde, la gente piensa que son las únicas referencias y no son las únicas referencias. O sea, hay más referencias con respecto a lo que es el mambo y es importante saberlo, no por desmeritar estos grandes bailarines, no, simplemente por ampliar nuestro concepto de mambo y no enfrascarnos solamente en un concepto de mambo. Entonces, eso es mambo, estilo Nueva York, en cuanto a lo que pasa en mi cabeza, ¿ok? En cuanto a lo que yo he estudiado y las conexiones que yo he hecho. Claro, van a haber otras personas que van a tener tal vez otra perspectiva, ¿no? Me encantaría poder sentarme algún día con todos ellos y tener una plática acerca de todo esto y poder ser lo más objetivos posibles. Sí, que yo creo que se podría, porque son gentes muy objetivas y las personas de las cuales te estoy hablando son
perspectivas y una perspectiva muy amplia, ¿no? Pero esto es en cuanto a lo que pasa en mi cabeza, la manera en como yo lo visualizo. Oh, pero en su cabeza pasa todo esto. Sí. Todo es grande, 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 grande. Y también está la confusión con respecto a lo que es el on-to. Muchas veces la gente dice, yo bailo on-to. Claro, on-to es una cuenta para muchas personas. On-to es una tendencia para otras personas. La tendencia on-to puede ser la manera en bailar, en tener esa cuenta, ¿no? Pero aparte, todas las tendencias y los bailes y los movimientos, el vocabulario corporal. Eso es lo que para mucha gente viene siendo también el on-to. Entonces yo podría decir que el on-to es la cuenta que el maestro creó, el conteo, ¿no? Y el maestro lo puede llamar como, esta es mi tendencia, este es mi on-to, esta es mi escuela, ¿no? Ahora también podemos decir que el estilo Nueva York es lo que ya te comenté. No podemos hacerlo como algo general. Sin embargo, la esencia de Nueva York puede ser esta, el bailar hacia atrás, todas las influencias del jazz o del mambo clásico de los años 50, etcétera, etcétera. El mambo, toda la cronología del mambo, ¿no? Entonces, hablando de todo esto, no es tan fácil decir algo en concreto con cada uno de estos aspectos. Sí, sí, es mucho, maestro. Maestro, tengo una pregunta de un amigo, es Daniel Alvarez. Dice, Ajá, él me escribió desde que ve la publicación. Me ajá. escribió y me quiere que le pregunte a usted. Maestro, ¿qué rutina de entrenamiento recomienda para trabajar el básico de la salsa o del mambo? Bueno, no tanto una rutina de entrenamiento, sino más que nada una rutina de estudio con todos los maestros que te sean posibles tomar clase, que fue lo que a mí hasta la fecha me sigue ayudando a concretar con el tiempo mi propio básico y a consolidarlo, ¿no? O bueno, realmente no sé si algún día voy a acabar de consolidarlo porque mientras más clases tomo, más me doy cuenta que lo puedo modificar y modificar y modificar, ¿no? Entonces, algo que a mí me sirvió mucho fue tomar clase con todos. Tomé clase con muchos cubanos hasta la fecha, con muchos cubanos, con puertorriqueños, con dominicanos, con venezolanos, con gente de Nueva York. Y todos los básicos son distintos y yo lo que voy haciendo solamente es unificarlo todo. Voy aprendiendo el por qué en Cuba hablan básico de tantas maneras, ¿no? Porque es lo mismo. Si Nueva York es grande, puta, imagínate Cuba. No mames, no hagamos. Entonces, el pararte siempre en una clase de cultura afrocubana es aprender muchísimos básicos, muchísimos básicos. Entonces, es aprender los básicos. O sea, si hablamos de la salsa, igual, en La Habana te lo van a bailar el son, el songo o la timba, te lo van a bailar de una manera en La Habana muy distinta a Santiago, muy distinta a Bayamo, etcétera, etcétera. Yo nunca he estado en Cuba, pero he tenido maestros de distintos lugares de Cuba, de Bayamo, que la gran Alien Ramírez, con quien yo bailé y con quien aprendí muchísimo, que es de Bayamo. He aprendido con gente de La Habana, con gente de Santiago, y todos tienen maneras muy, muy distintas de interpretar y de enseñar. Entonces es muy importante el tomar clase con todos y de todos los estilos, porque te hace entender cómo se fue consolidando todo con respecto a las décadas, con respecto a la historia. Y fue lo que a mí me ayudó a comprender mejor mi baile y a darle un mejor sentido. A veces solamente como seguidores de bailarines o como a personas que estamos aprendiendo apenas, que estamos empezando en la salsa o que ya estamos en un nivel semi-pro a pro, lo que hacemos es copiar. Vemos los videos y solamente copiamos, ¿no? No nos preocupamos por pagar por una clase o en estos tiempos de cuarentena, concretar una clase privada en línea y tener la información de este maestro, ¿no? El por qué este maestro comenzó a hablar con su cuerpo de esta manera. Y eso fue lo que a mí me ayudó muchísimo. Las explicaciones del por qué ellos hablaban de esta manera con su cuerpo. Entonces yo comencé a mezclarlo y tenía más sentido. Cuando yo veía, por ejemplo, a Adolfo, esta es mi primera referencia, yo veía que Adolfo hacía esto, hacía su básico y hacía este brinquito, ¿no?
Y yo, ay, qué chingón se ve, güey, lo quiero hacer, ¿no? Y no lo entendía. Entonces, cuando llego con Alien Ramírez, me dice, ah, sí, mira, esta es la manera como se bailaba el changüí, es como se baila también el son, pero en el campo, más con este muelleo subiendo y bajando. Y, ay, mira qué interesante, ¿no? Entonces, ahí fue donde empecé a darme cuenta que mucho de lo que hacemos en la salsa, mucho viene de Cuba. Mucho otro viene de este gran movimiento que se da en Nueva York. O sea, no podemos quitar uno y decir todo fue gracias a este. No, fue gracias a este encuentro de mundos, de muchos mundos, en un lugar específico que fue Nueva York en esa época. Obviamente, por su lado, Cuba, cuando se cierran las fronteras, pues Cuba comenzó a evolucionar y a hacer su camino de otra manera, muy distinta. Por eso es que se diferencia muchísimo la música, lo que es el songo y lo que es la timba, de lo que es la salsa en Nueva York y Puerto Rico. Por eso muchos músicos y bailarines dicen, esto no es salsa, esto es songo y eso es timba, ¿no? Ellos quieren llamarle así y se respeta por completo, ¿no? Super, maestro. Maestro, ¿me permite sacar unas preguntas del vivo? ¿Nos están escribiendo? Claro que sí, claro que sí. Esta nos escribe Manuel. Dice, ¿cuál cree que fue el momento más trascendente en la historia para lo que hoy en día es el ritmo del género de la salsa? Para lo que hoy en día es el ritmo de género de la salsa, Sí. bueno, en base a lo que yo sé y en base a lo que yo he estudiado, sin duda alguna, el inicio de la Fania All Star. Eso El fue, momento sí, más uno de trascendente. ellos. Exacto, que es donde se le denomina como salsa. Después de esto vinieron muchos otros movimientos, pero la historia de la salsa está llena de muchos movimientos. O sea, es hablar, es hablar de una tendencia, es hablar de una tendencia que sigue viva y que ha estado viva durante muchas décadas. Entonces, si ha estado viva durante muchas décadas, significa que ha sido corrompida de una manera, por así decirlo, por muchos otros movimientos. Así es, maestro. Pasamos a otra, maestro. Nos escribe Pero Camila. bueno, cabe mencionar, porque, perdón que te interrumpa, a veces se confunde esto, por eso quiero hacer hincapié en que en cuanto al género o tendencia a la salsa, es algo que fue muy importante en cuanto a movimiento, fue los 70s, con la Fania All Star, de la salsa. Antes de esto, en cuanto al género de la música afroantillana, o latina, se puede decir que es todo el movimiento que hizo Machito y posteriormente el movimiento que hicieron Tito Puente, Tito Rodríguez y todos los demás músicos. Antes de esto, claro, tenemos a Arsenio Rodríguez y Israel López Cachao, porque muchas veces la gente dice, esto ya venía de Cuba y esto ya se le llamaba salsa, y bueno, no, se le comercializó. Ya legalmente, salsa en Nueva York, claro que se le pudo haber llamado salsa desde antes, ¿no? Pero se le comercializó y se le puso el sello de salsa en Nueva York. Eso no cabe duda que fue gracias mucho a Cuba, por supuesto. A Cuba le debemos mucho, a Puerto Rico también, a Venezuela, a Panamá, a todos le debemos mucho. Por eso a mí me encanta decir que la salsa no es solamente de un país, es de todo el mundo, se le debe a todo el mundo y por eso se hace para todo el mundo. Super, maestro. Camila nos pregunta, maestro, en toda su carrera profesional, ¿qué escuelas o maestros influyeron fuertemente su formación? Ok, la próxima vez necesito una lista porque ya tuve en una ocasión una diferencia con uno de mis más grandes maestros y grandes amigos, gran amigo también. Se molestó conmigo porque en una entrevista se me barrió por completo hablar de mi gran maestro de ballet, mi primer maestro de ballet, que es Víctor Rosete, que me ayudó muchísimo y hasta la fecha, gracias a él, puedo hacer muchas cosas, ¿no? De las que sin él no hubiese podido hacer. Pero sí, se me barrió por completo. Me estaban preguntando más que nada mis maestros de salsa y teníamos poco tiempo. Yo tenía que ir así rapidísimo y bueno, fue un error mío. Después lo compensé. Pedí disculpas a mi maestro y dije, lo siento, perdón, no vuelve a pasar. Entonces, voy a empezar en orden con mi primer maestro. Mi primer maestro de danzón, que fue Miguel Ángel Zamudio. Yo iba caminando por las calles del centro en Veracruz y vi un creo que decía clases de salsa y danzón. Dije, con esto voy a tener muchísimas mujeres, ¿no? Mi amor, eso fue antes. Era un niño, era muy tonto. Entonces me metí a esas clases y mi primer maestro fue Miguel Ángel Zamudio. Mi segunda maestra de salsa fue Adriana Sastre. Después tuve mi maestro de salsa que fue un cubano, Robertico Valdés. Después me mudé
Bueno, pero también ahí tuve mis maestros que eran Omar, que actualmente sigue bailando con Juliana, da clases de salsa con Juliana, son de Veracruz, Omar y Juliana, y René, ellos fueron mis maestros, también grandes bailarines de Veracruz. Y de ahí me mudé para la Ciudad de México. Mi primer maestro fue Víctor Burgos, con Gaby Bernal, de Salsa con Clave. También estaba ahí Miguelito Castillo, fueron mis maestros. Carlos Tierra Blanca también en alguna ocasión fue mi maestro de la Ciudad de México. Después tomé clase con Carlos Carmona, que es una eminencia de la salsa en la Ciudad de México. Y fue maestro de todos. A todos nos dio clase Carlos Carmona. A todos los de mi generación, que soy del 81, pero tengo 25 años. Y posteriormente tomé clase con Joel Domínguez, que actualmente es el organizador de LBG, de la Vieja Guardia en Nueva York, que también da clases en línea, y él fue mi maestro de salsa, y también Manolo Vázquez. Manolo Vázquez es una eminencia de la danza contemporánea en Cuba y de la danza afrocubana. Él fue primer bailarín del gran bailarín Arnaldo Patterson, y él fue a muchas giras con el señor Arnaldo Patterson. Él, en cuanto a la técnica moderna de Cuba, es una eminencia. Cada que alguien dice Manolo Vázquez en Cuba, ¡ah, el gran Manolo Vázquez, por supuesto! Y tuve la gracia de Dios de tomar clase con el señor Manolo Vázquez. Después de esto, regresé a Veracruz y ahí fue donde tomé clase con este gran maestro de ballet, que es Víctor Rosete. Yo llegué así, yo era muy fitness, muy fitness en ese entonces. Entonces Víctor Rosete comenzó a alinear mi cuerpo, me trabajó el cuerpo como un bailarín de ballet. Y fue mi primera instrucción de ballet. Después de esto, viajé a mi primer congreso en Los Ángeles en el 2005. Y ahí, bueno, para no hacerla tan larga, tomé clase con todos. El único que hasta la fecha se me ha escapado ha sido Frankie Martínez. Y no se me va a escapar por mucho tiempo. Una vez que esto se acabe, yo voy a tomar clase con ese cabrón. Y le mando un gran saludo a mi gran hermano Frankie Martínez, que lo quiero mucho, lo aprecio mucho. Pero bueno, de ahí tomé clase con todos, con editores, con Franklin Díaz, con Jason Molina, con Milton Cobo, con Sekou McMiller, con Leon Rose, con Gordon Neal, Shaka Brown, y ahí se me van a ir muchos, porque no voy a acabar la lista. Tomé clase con todos. Osmar Terrones, con Tomás Guerrero, Nelson Flores, también tomé clase con Nelson Flores, con todos he tomado clase. Bueno, maestro. Pasamos a la próxima pregunta, maestro. Sí. Es de Linda, nos escribe. ¿Cómo considera él que debería ser la formación de un bailarín? ¿Qué requisitos debería tener o conocer para ser lo más completo posible? Bueno, yo siempre digo que uno como bailarín, hago una comparación de un bailarín a una persona que estudia idiomas. Una persona que estudia idiomas normalmente lo contratan en empresas muy grandes, cuando es una persona muy preparada, por supuesto, lo contratan en empresas muy grandes para ser, digamos, traductor, ¿no? Y normalmente en una conferencia de negocios muy fuertes, este traductor está ahí hablando en inglés, en español, en alemán, en francés, en chino, etcétera, ¿no? O digamos que, ¿qué te gusta? Giorgio Armani, que es un diseñador grandísimo, él siempre va a viajar tal vez con un traductor. Y este traductor en sus grandes reuniones de negocios pues va a estar ejerciendo una función que va a ser de gran ayuda para el señor Giorgio Armani para que incremente sus negocios, ¿no? Bueno, pues en un bailarín viene siendo lo mismo. Mientras más lenguaje corporal tengamos en cuanto a la danza se refiere, más éxito vamos a tener y más ricos como personas vamos a ser. ¿Por qué? Porque el conocimiento enriquece el alma, el conocimiento enriquece la mente y aparte nos hace mejor personas todavía. Y nos hace tener una perspectiva más amplia y nos hace, bueno, esto ya es dependiendo de cada persona, pero a mí en lo particular, cuando comencé a tener más conocimiento en cuanto a historia de la salsa, en cuanto a diferentes ritmos, cuando dejé de enfrascarme solamente en el mambo, porque yo era de las personas que mambo, yo doy clases de mambo y aquí se baila mambo y aquí se enseña mambo y yo lo único que hago es mambo y todo lo demás vale pa' pura madre, ¿no? Yo solía pensar así, sí, estaba mal. Estaba mal y cuando conocí a mi, bueno, primero, la primera persona que me hizo abrir la mente
Fue Tito Hortos. Tito Hortos en el año del 2013, cuando tomé mi primera clase privada con él, que me enseñó bomba plena y mambo del Palladium, mambo estilo los bailarines de los Mambo Aces, ¿no? Entonces, esa fue la primera persona que me abrió la mente. Y después vi a Franklin Díaz bailar en el 2010 y fue así como, no mames. No fue el 2010, no recuerdo bien el año, creo que fue el 2012. Sí, a veces se me va el avión, ¿eh? Entonces, lo vi y dije, güey, es que todo es posible, este cabrón está haciendo todo, está haciendo contemporáneo, está haciendo movimientos de afrocubano, todo junto, ¿no? Y mambo y bugalú, todo revuelto, puta, se puede. Entonces, este tipejo, este maldito que yo odio con toda mi alma, no, pero aparte le agradezco y lo aprecio mucho por toda su inspiración. Un gran porcentaje de lo que yo hago es gracias al señor Franklin Díaz. Y siempre recomiendo sus clases y lo recomiendo como una gran inspiración, señor Franklin Díaz. Entonces, yo, conforme lo iba viendo en los años, conforme iban pasando los años, el tipo evolucionaba su técnica, y yo me quedaba así, oye, güey, no mames, cabrón, me acabo de aprender lo que me enseñaste hace un año, y ahora me lo cambias, hijo de tu puto culo, ¿no? Pero bueno, él fue el primero que me abrió la mente, el señor Franklin Díaz, perdón, el segundo, pero él lo hizo de una manera así masiva. Y el tercero fue Alexis Zanetti, que es mi actual maestro. Él es de la danza moderna de Cuba y él tiene una mente bellísima. Él sacaba conceptos y esto sirve mucho para también esta pregunta que hace Linda. Alexis Zanetti, en la primera clase que tomé con él, si ponen en YouTube Alexis Zanetti con Z y doble T, invitado de Graham, se van a dar cuenta de todo lo que él hace, de todo lo que él hace en sus clases. Bueno, el caso es que, bueno, y ahí también van a ver a un tipo bailando que es como una liga, haciendo todas las ondulaciones, que nunca he visto a nadie tan flexible como él, que se llama Stasholi. Y él también está dando clases en línea, Stasholi, lo pueden buscar en Facebook. Pero bueno, entonces Alexis Zanetti en las primeras clases me decía, mi hijo lindo, porque él habla así, ¿no? Él es un Mr. Popo de Dragon Ball Z, tal cual. Y me decía, mi hijo lindo, somos 75% de agua, el cuerpo se tiene que mover como agua, mueve tu cuerpo como agua. Así se reía. Y después me decía, mi hijo lindo, no existen cuerpos rígidos, solamente rígidas. Y eso para mí, justamente cuando yo estaba teniendo dolores musculares y de cabeza terrible con la técnica de Franklin, llega este tipo y este gran maestro y con esa frase viola mi mente, porque él es un mulato grandote, entonces él entró con su, ya saben, y me violó la mente, así la cabeza, me hizo pum, 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 y, entonces yo salí así de su clase y fue una revelación increíble para mí, el entrenar con esta persona y el conocer a estas tres personas, el entrenar con estas tres personas fue una revolución en mi mente magnífica. Claro, he tenido otros maestros que ese es el punto, ¿sabes? El punto para una formación de un bailarín es mientras más maestros tengas en tu vida o en tu carrera de bailarín, más exitoso vas a ser. Mientras más abierta tengas tu perspectiva en cuanto a la danza en general y en cuanto al arte se refiere, vas a ser más grande como persona y como artista. Yo recuerdo que yo fui muy criticado por gentes de otras nacionalidades con un video que se hizo viral, donde estaba yo terminando un taller con Alien Ramírez, que fue en Vancouver, y estamos interpretando una canción de Habana de Primera que se llama Mi Música, y pues yo estoy haciendo cosas que en ese momento yo vi y comenzaba a aprender, sin dominarlas al 100, pero dije, me nace hacerlo, ¿no? Entonces yo comencé a hacer ondulaciones, un poco de son, un poco de macuta, y todo esto haciendo también mi salsa en línea. Yo comencé a interpretar con lo que yo tenía adentro, ¿no? Con una canción de Habana de Primera. Entonces, muchos amantes de la cultura cubana, de otras nacionalidades, no solamente de Cuba, ¡pum! ¡Pum, pum! Comenzaron a atacarme, pero feo, incluso gente de mi país, que fue lo que más me dolió, ¿no? Gente de mi propia tierra, a la cual yo represento con todo mi corazón. Y eran unas críticas así de, esto es música cubana, en la música cubana no se baila la salsa en línea, y qué es lo que tú estás haciendo, ¿no? Y hubo gente de otras nacionalidades, hubo un italiano por ahí que me tiró muy duro, ¿no? Me dice, ¿y esto qué es? Esto no es arte, ¿qué es esto, no? Y recuerdo que en una ocasión, un gran maestrazo mío, que se llama Tomasito Santamaría, un maestrazo, publicó una de las interpretaciones de la coreografía que yo tenía con Bercy Cortés, de la de Guararé,
y él lo publicó con mucho cariño, dice esto, por cierto, Tomasito Santamaría, uno de mis mejores maestros, él fue otro de los que, ¡pum!, me revolucionó la mente con una clase de 1 hora que tuve con él, donde en 1 hora enseñó lo básico de la macuta, de la yuca, del son, del mambo de Cuba, en Mozambique y la chaonda, y para mí fue así como que, ¡oh! Este tipo está cabrón. Después tomé una clase de rumba con él, y bellísimas las clases de rumba del señor Tomasito Santamaría. Le mando un beso muy grande al señor Tomasito Santamaría, ¿no? Pero bueno, entonces él posteó con mucho cariño este video, y este italiano que ya me había atacado antes, postea ese mismo video y pone, ¿y aquí qué, maestro? ¿Se le olvidó el arte? Así, duro, ¿no? Entonces yo después me fui a su perfil, al perfil de este italiano, y lo vi y dije, bueno, bailas bien, pero si hablamos de conceptos de arte, primero que nada, ¿no? Primero que nada. Yo tuve también una plática con otro italiano, tremendo, un maestrazo este tipo, se llama Max, un muy buen amigo mío, tremendo maestro, una biblioteca aquí en la cabeza de la cultura cubana que ha estudiado durante 20 años, ¿no? Entonces tuvimos un debate muy sano, un debate divino, uno de los mejores debates que yo he tenido en toda mi vida, con gente que es muy amante de lo tradicional. Y bueno, esta persona es muy amante de lo tradicional de la cultura cubana, lo que para muchas personas a veces es como hablar con la pared, porque se convierten en tradicionalistas. Hay una gran diferencia entre gente que ama lo tradicional y tradicionalistas. A veces los tradicionalistas no quieren saber más allá de lo tradicional, ¿no? Y hay gentes que aman lo tradicional, pero les gusta lo demás, ¿no? Y están abiertos. Bueno, con Max me aventé una plática divina, hermosa, y fue acerca de que lo folclórico no se hace en el mambo. Y yo, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Él expresó sus puntos, y expresé mis puntos, fue bellísimo, ¿no? Pero en eso comenzó a hablar de arte, y el punto era de que muchos bailarines de mambo hacen la cultura afrocubana en lo baile lineal o en el mambo, y no lo hacen correcto, ¿no? Entonces, en términos de arte, yo le dije, bueno, es que en Cuba, el folclore en Santiago es incorrecto viéndolo desde La Habana, o también es incorrecto viéndolo desde Oriente, ¿no? Y entre ellos pelean muchísimo. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? ¿No? Entonces puedes decir, y él me dijo, mira, la manera correcta es como se hace en la escuela, ¿no? En Elisa, en Elena, que son las escuelas reconocidas. Entonces, hablando con la mamá de Asia acerca de esto, que la mamá de Asia sabe de historia del arte, como en México sabemos de tacos, ella dice, en las universidades de arte, que es algo que sería bellísimo que todos conociéramos, en las universidades de arte no existe el término correcto, porque vivimos en un mundo relativo, y lo que es correcto para mí es incorrecto para otra persona, por medio de la subjetividad. Entonces se usa el método estándar. Entonces podríamos apoyarnos más con el método estándar en lugar de un término correcto, ¿no? Entonces, hablando de todo esto, es volver al punto de qué es lo que un bailarín necesita para tener un mejor entrenamiento en su carrera de baile, ¿no? Es ampliar tu perspectiva de la danza y del arte. Siempre pensar en que los términos deberían de ser más estándar que correcto o incorrecto. Pensar que todo es relativo, porque vivimos en un mundo relativo, y que todo puede ser, no tiene que ser, pero todo puede ser. Y ya, acabé. Maestro, ¿cómo conoció a su actual novia, a Asia? Bueno, yo estaba trabajando con un cartel, y ella trabajaba espía de la KGB, entonces ella me estaba buscando y estaba con una misión de liquidarme, pero como los dos teníamos tácticas de batallas muy fuertes, acabamos en una pelea, la cual se convirtió en una pelea romántica, y yo acabé tumbado en el piso y ella acabó encima de mí porque me iba a hacer una llave, y nos quedamos viéndonos y nos enamoramos. No, nos conocimos en un evento en el cual nos invitó un muy buen amigo mío, que nunca nos vamos a cansar de agradecerle, al señor Asael, que vive en Lituania, y nos conocimos ahí en este evento de salsa, y ahí nos enamoramos, pero no pasó nada. Entonces seguimos hablándonos después por WhatsApp, y después nos volvimos a ver, y fue ahí donde ya tuvimos más citas y comenzamos a pasar más tiempo juntos, a conocernos, y en una semana acabamos enamorándonos, y me la robé, me la llevé para Málaga. Yo vivía en Málaga, entonces ella se mudó para Málaga, y ella me dijo, yo quiero algo serio contigo, y para mí fue así como que, yo quiero algo serio contigo,
dime cuándo me voy contigo. Y yo así, ¡oh! ¿Qué? ¿Ya? Vente. Entonces se mudó conmigo y dije, ¿estaba en serio, no? Y comenzamos a vivir juntos en Málaga y fue desde ese día comenzamos a pasar todos los días juntos, todas las horas juntos y hasta la fecha hemos estado así desde ese entonces. Y bueno, conocí a su mamá solamente en persona, a la mamá, y a toda la familia solamente la he conocido en videollamadas, ¿no? No hemos tenido la oportunidad de ir para allá, pero próximamente estaremos radicando ahí en su ciudad. Gracias, maestro. Uh-huh. Maestro, Jorge nos pregunta, ¿cómo ser pareja sentimental de un bailarín? Bueno, una bailarina? Sí, no es fácil, se requiere de mucho respeto y a veces en los ensayos la línea del respeto se rompe muy fácilmente. Entonces es mucho trabajo de respeto. El concepto de respeto entre pareja tiene que seguir existiendo incluso en el ámbito del trabajo. Y eso es lo más difícil de lograr. Pero todo es en base a la educación de cada persona, ¿no? Yo lo intenté en otras ocasiones y fue muy complicado. Y ahora que estoy trabajando con mi pareja sentimental, que es Asia, he aprendido mucho de ella. Ella me ha enseñado muchísimo más de lo que yo puedo enseñarle a ella, pero yo he aprendido mucho de la gran mujer que es ella, porque tiene una educación increíble, una educación bellísima y una manera de manejar los problemas y las situaciones que yo nunca había presenciado en mi vida. Y lo hace de una manera tan inteligente que me hace sentir el hombre más estúpido cuando me pongo emocional o cuando me encabrono. Y es tan fácil como esto de, ok, creo que estás levantando la voz y no me gusta que me hables así. Me gustaría que nos respetáramos un poco más, que me trataras de la misma manera como me tratas en nuestra vida sentimental. Y pues yo me quedo así de, ok, lo siento. Y de hecho es la primera persona que me ha enseñado me ha enseñado a pedir perdón, a doblar las manos, a romper mi orgullo, y eso es lo más difícil de un hombre de lograr hacer, el romper el orgullo y el aprender a pedir perdón. Incluso cuando tú piensas que tienes la razón, el aprender a pedir perdón cuando tú sigues pensando fielmente que tienes la razón, aunque no la tengas, es de las cosas más difíciles de aprender. Entonces yo creo que el respeto entre pareja es lo más importante de lograr para poder trabajar con tu pareja sentimental. El tratarla como tu igual. No hacerla creer o hacerle ver que tú vas a saber más que ella, sino el tratarla como tú igual, el hacerle ver que tú también puedes aprender mucho de esta persona, tanto en la vida como en la profesional. Gracias, maestro. Maestro, para ir terminando, sí, un consejo que nos pueda dar a los bailarines, sí. si queremos aprender más, ¿qué debemos hacer? ¿A qué debemos dar un poco de prioridad más? Bueno, en estos tiempos, yo creo que recomiendo a todos que utilicen este sistema que estamos utilizando todos de clase en línea y que lo aprovechemos porque realmente, como se ven las cosas, parece ser que esto va para largo y que va a pasar mucho tiempo antes de que volvamos a viajar, a la época de los congresos, a la época de las clases en persona, etcétera, etcétera. Esto pinta que va a tomar un poquito más de tiempo. Yo recomiendo que los bailarines den clases, tengan ingresos y le inviertan en su entrenamiento, su preparación con otros maestros que están en el top y que estamos dando clases, ¿no? Es lo más importante, el seguir preparándose y sobre todo en estos tiempos, sigan preparándose, sigan tomando clases, sigan entrenando, no lo vean como un gasto porque es lo primero que hacemos, véanlo como una inversión. Y actualmente estamos todos dando clase, Adolfo, Fernando, Franklin Díaz, también muchos maestros cubanos, Wilmer y María están dando sus clases también. Todos estos maestros están dando unas clases muy buenas en línea y nosotros seguimos ahí, sobre todo el latinoamericano, sigue ahí como que, mejor me espero, esto va a pasar pronto. No, esto no va a pasar pronto, chicos. Esto se va a llevar más tiempo. Yo creo que tenemos que comenzar a acostumbrarnos a este sistema porque se va a llevar un buen tiempo. O sea, uno piensa que va a pasar esto de la pandemia, de la cuarentena, y vamos a regresar a la completa normalidad. No, se está formando una bola de nieve increíble en cuanto al sistema económico que colapsó
Y posteriormente, obviamente va a tomar muchísimo tiempo en el cual vamos a retomar nuestra vida como la estábamos llevando antes de esta cuarentena. No va a ser que ya, se acabó la cuarentena, ¡pum! A la semana siguiente tengo mis viajes, abro mis clases y me voy a llenar de gente. No. No, ya aquí pasó algo en España de que abrieron las puertas para toda la gente, para que ya comenzaran a salir, y en el primer día se triplicaron los contagios. Lo mismo pasó en Alemania, lo mismo está pasando en muchos lugares del mundo. Entonces, vienen las siguientes oleadas de contagio. Esto no se va a acabar así de fácil. Y aparte, échenle la cuestión económica, que de todo saber en cuánto van a estar los vuelos, de todo saber en cuánto van a estar los gastos o las compras o lo que sea, o el sistema económico, ¿cómo va a trabajar el sistema económico una vez que se acabe la cuarentena? No va a ser tan fácil como nosotros creemos. Entonces yo creo que deberíamos acostumbrarnos a este sistema de trabajar en línea, la informática, darle la bienvenida y comenzar a meternos más en este sistema y no ser tan retrógradas y sobre todo no pensar que esto va a pasar rápido, ¿no? Y maestro, todos los que quieran tomar clases con usted, ¿dónde lo podemos contactar? Sí, claro. Pueden ver www.patreon.com/Rodrigo así. Sino también pueden ver toda esta información en nuestras redes sociales, en Instagram o Facebook, tanto la mía como la de mi mujer, Asia Sonina, y ahí pueden tener toda esta información. Por ahora son nuestras clases únicamente, que están a un súper precio. Bueno, tenemos diferentes paquetes, ¿no? Pero por $75 al mes estamos dando 50 clases, que son 40 clases de videos pregrabados 40 clases de clases en vivo y 10 clases de videos pregrabados al mes. Entonces, al mes estamos dando 40 clases en vivo. Prácticamente estamos a menos de $1 por clase. ¿No? Entonces, estos son los paquetes que nosotros tenemos. También tenemos otros paquetes que incluyen clases en vivo y clases en video, ¿no? Y son un poquito más económicos. Vamos a tener más paquetes y vamos a tener invitados, vamos a tener talleres especiales y otros invitados dando sus clases de otras técnicas, como de contemporáneo, de ballet, de afrocubano, etcétera, etcétera. Bueno, maestro, gracias. Fue un honor tenerlo acá, que nos comente sobre su trayectoria, sus conocimientos, sus grandes conocimientos, maestro. Gracias. Gracias a su pareja Asia por acompañarnos siempre. Thanks to you. Bueno, maestro, nos despedimos. Gracias, esperamos pronto ver en un congreso. Sería bueno acá en Bolivia. A mí me encantaría. Vamos a organizar algo por ahí. Claro que sí. Si se puede, cuando se solucione todo esto, cuando todo vuelva a la normalidad, nos vemos ahí. Claro que sí, para mí sería un gran placer. Yo siempre he disfrutado mis visitas a Centroamérica y Sudamérica. Me fascina porque el calor de la gente es muy familiar, es como yo crecí. Precisamente por eso me encanta, porque para mí es siempre como volver a casa. Gracias, maestro. Le mando un abrazo. Gracias. Gracias a ti, otra oportunidad. Claro que sí, cuando quieras. Adiós, maestro. Hasta luego.